Entonces hoy día vamos a comentar al respecto de la magia que había que hacer el juego de las cartas, ¿sí? Entonces esta actividad comentamos que era una actividad que podíamos descargar del sitio de Divermates, unos amigos de España que elaboran este tipo de actividades. Entonces, ¿en qué consistía? En que yo voy a tener 8 planetas. Voy a decir a la persona que elija uno de los planetas y me diga en cuáles cartas está. Entonces uno como mago o como maga va a adivinar en cuál de estos, cuál planeta escogió solamente sabiendo las cartas en las que está. Entonces, por ejemplo, si me dijeron que está en las 3 cartas, entonces yo voy a saber que ese planeta es exactamente Urano, ¿ya? Porque voy a sumar 4, 5, 6, 7 y 7 corresponde a ser Urano, ¿ya? Y ese es el truco de magia que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué funciona este truco de magia? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hace mucho tiempo, no sé si algunos de ustedes, era muy popular el abaco. A lo mejor ustedes lo tuvieron. El abaco era un juego que uno utilizaba para sacar cuentas. Acá van a poder leer este documento después con más calma. ¿Y cuál es la idea de este abaco? Que lo que permitía era descomponer un número en unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000 y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 362 sabemos que tiene 2 unidades, 6 decenas y 3 centenas, ¿ya? Entonces, esta característica del 362 es lo que uno llama una característica única, ¿sí? Determina el número, porque si yo tengo otro número que tenga 2 unidades, 6 decenas y 3 centenas, ese número va a ser el 362, no hay otra opción. O el 361 si tuviera una unidad. ¿Y cuál es la gracia aquí? Que el número uno lo puede escribir como por tener 3 centenas, 3 veces 100, más 6 veces 10, más, aquí perdón es un 2, 2 veces el 1, ¿ya? Y entonces este 100, este 10 y este 1 se pueden escribir como potencias del 10, ¿ya? Esa es la gracia de tener un número escrito en unidades, decenas, centenas. ¿Y cómo uno encuentra cuántas unidades, cuántas decenas, cuántas centenas, cuántas unidades de 1000? Entonces hay un algoritmo simple en el cual uno, por ejemplo, el 5217, yo veo cuál sería la potencia más grande de 10 que lo divide. Entonces veo que esa potencia más grande de 10 que lo divide, o sea, no que lo divide, sino que no sea mayor que él, es el 1000, ¿ya? Entonces, ahora cuando yo tomo el 5217 y lo divido por 10 a la 3, que es 1000, eso me queda escrito como 5000 más 217. Y este 217 es un número más pequeño, es lo que me queda en el resto de la división. Es un número más pequeño que 10 a la 3 y ahora entonces puedo preguntarme si lo puedo dividir por 10 a la 2. Entonces el 217 voy y lo escribo como 2 por 10 al cuadrado más 17 y así hago el proceso con 17 y luego finalmente hago el proceso con el 7, ¿ya? Entonces, al tener el 7 y dividirlo por 10 a la 0, que es 1, voy a obtener un resto 0 y eso me queda escrito de la forma 7 o 7 por 10 a la 0. Entonces ahí logré mi descomposición, ¿ya? Uno se preguntará, ¿cuál es la magia del 10? Entonces, la magia del 10 es la manera que nosotros tenemos de escribir los números, ¿ya? Pero podría uno utilizar otro número que no fuese el 10. Podría yo utilizar, no sé, el número, eso lo vamos a dejar para pensar, qué número yo podría utilizar. Pero ahora vamos a plantear el problema de qué pasaría si utilizamos el 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, el 29. Y el 29 lo podemos escribir como una vez por 2 a la 4. Entonces 2 a la 4 es 16. Después lo puedo escribir como la suma de una vez 2 a la 3, que es 8,
más 1 vez 2 a la 2, que es 4, más 1 vez 2 a la 0, que es 1. Y entonces el 29 me queda escrito de esta manera. Y esta manera es cuando uno dice, estoy escribiendo el número en base 2, como una suma de números con potencias del 2. ¿Ya? Entonces ahora volvamos al juego. Tenemos nuestras cartas, tenemos nuestros planetas. Entonces nuestro planeta asociábamos al Mercurio el 1, a Venus el 2, a la Tierra 3, Marte 4, Júpiter 5, Saturno 6, Urano 7, Neptuno 8. ¿Y cuál es la gracia de Mercurio? Que lo puedo escribir como 1 vez por 2 a la 0. ¿Qué pasa con Venus? Lo puedo escribir como 1 vez 2 a la 1 más 0 veces 2 a la 0. La Tierra la puedo escribir como 1 vez 2 a la 1 más 1 vez 2 a la 0. Y así puedo hacer mi descomposición para cada uno de los números. Entonces con esto yo puedo aquí hacer una pequeña tabla donde yo coloco 1 o ceros, y eso depende si este número aparece en la descomposición como suma o no. Y si ahora lo miro de manera vertical, entonces veo que 2 a la 0 representa el 1, y yo veo que el Mercurio, aquí la Tierra, Júpiter, y también aquí era, no me acuerdo cuál era el otro planeta, están en la carta que está asociada al 1, 2 a la 0. Tenía otra carta más que estaba asociada al 2. En esa carta que estaba asociada al 2 aparecían 1, 2, 3, 4 planetas. ¿Y cuáles eran esos planetas? Eran Venus, eran la Tierra, era aquí después Saturno y Urano, parece que era. ¿Sí? Y el 2 a la 4, y veo cuáles son las cartas asociadas al 2 a la 4. ¿Ya? Entonces aquí teníamos las cartas, lo podemos revisar de nuevo. Aquí vamos a tener los planetas que estaban asociados al 4, ¿quiénes son? Los que aparecen en su descomposición como número una vez el 2 a la 2. ¿Cuáles son los planetas que están aquí? Los que aparecen en su descomposición el 2 a la 1. ¿Y cuáles son los planetas que están aquí? Los que aparecen en su descomposición el 2 a la 0. ¿Ya? Y esa es la gracia y el por qué funciona el juego. Como esa escritura es única, entonces hay una única solución en el sentido de cómo puedo yo colocar los planetas, ¿sí? No hay otra. ¿Cuáles son las habilidades y los objetivos matemáticos que estamos desarrollando acá? Entonces, de acuerdo a sus respuestas, ustedes señalaron que la parte de resolver problemas era en su mayor cantidad una de las habilidades que podíamos desarrollar. También desarrollamos la habilidad de argumentar, de modelar en menor grado y de representar, ¿sí? En general, casi todas las actividades desarrollan muchas de las habilidades matemáticas, en mayor o en menor grado, ¿sí? Depende mucho de las preguntas y de las situaciones en las que uno coloque al estudiante, así como las preguntas y situaciones que los coloque yo, uno es la habilidad que puede ir desarrollando, ¿sí? En los objetivos, la mayoría de ustedes destacó el objetivo de números, ¿sí? ¿Por qué los números? Porque los números en general, uno está hablando de números enteros, está hablando de la división de números enteros, en general de sumas, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con el objetivo de números. Pero también tenemos asociado la parte de álgebra. ¿Por qué? Porque están apareciendo progresiones. Las progresiones, o al escribir el número como suma, son lo que llamamos progresiones geométricas. Ese es otro de los objetivos que podemos desarrollar. Y de acuerdo a las preguntas que se realizan, en menor grado aparece el objetivo de probabilidad y estadística. ¿Por qué razón? Porque uno, al hacer la combinación de cómo podría reordenar las cartas, entonces aparecen problemas de conteo. Y uno podría realizar este tipo de actividades planteando ese como objetivo, ¿sí? El contar de cuántas maneras yo podría reordenar las cartas y cosas por el estilo.
En general, la mayoría destacó que en séptimo básico esta actividad se podría plantear, pero uno la puede ir colocando en distintos cursos y depende mucho de las preguntas y del objetivo que uno quiera darles, ¿sí? Dependiendo de la profundidad. Cuando uno quiere evaluar este tipo de actividades, entonces es muy importante el trabajo que se desarrolla en la clase, cómo se estructura, y entonces una de las estructuras posibles podría ser plantear las preguntas que ustedes mismos desarrollan, ¿ya? Cuando nosotros colocamos el hecho de si acaso el mago puede seguir haciendo la magia con 2 cartas, no va a ser posible, ¿ya? No se puede hablar ahí de la probabilidad de que ahora el 50% de que adivine o que no adivine, porque el mago es un buen mago si adivina, y si no adivina entonces no está haciendo magia, ¿ya? Entonces ahí para algunos, los que pusieron que sí se podía seguir haciendo la magia, pero ahora ya iba a tener menos probabilidad de adivinar, entonces no es correcto decirlo así, ¿ya? Se puede o no se puede, y en este caso no se podría porque me va a faltar el tercer indicador, ¿ya? La tercera carta, porque el número lo puedo escribir como la descomposición de esos 3. Si me falta uno, no voy a saber cuál es el número que me falta, ¿ya? Cuando hablamos de la posibilidad de tener otras 3 cartillas con números distintos, entonces pensamos en que los planetas siguen teniendo los mismos números, pero que era ahora diferentes distribuciones. Y en esas distribuciones diferentes podría pensar en colocar otros números. Y ahí ya me salgo del problema binario, ¿ya? Ahí ya no estoy trabajando con la descomposición del número como binario, sino que solamente estoy trabajando con un problema en el cual me gustaría resolver una ecuación de qué tipo, en que por ejemplo podría colocar el número 2, 3 y 4 y ver si existe para cada planeta que está asociado al número I esa solución, ¿sí? Porque yo quiero que cuando haga la suma de los 3 valores me dé exactamente el valor de ellos, ¿ya? Y entonces aquí yo les planteo que, por ejemplo, para el número 2, 3 y 4, yo sí tendría solución el que pertenezca a la carta asociada al 2 o no pertenezca a la carta asociada al 2 va a ser o tomar el valor 0 si no está, o tomar el valor 1 si está, ¿ya? Y entonces ahí uno puede ver que hay una posible solución. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones diofánticas. Y ahí entramos a otro actor que tendría que ver mucho más con el álgebra, ¿ya? Y entonces después las preguntas siguientes son si uno puede garantizar o no que hay solución única. Entonces ahora ya no tengo la garantía de la descomposición binaria que me hacía la unicidad. Aquí yo ya no sé si acaso la solución es única o no, y se los dejo planteado a ustedes, que vean si acaso hay solución única o no para estos números que yo escogí. Y si acaso yo tomo otros 3 cualquiera números, siempre voy a tener solución, siempre podría seguir haciendo la magia o no, ¿ya? Si yo tengo 4 cartillas, en este caso para estas 4 puedo seguir haciendo la magia, y la diferencia es que aquí, por ejemplo, cuando tomo Mercurio, me veo que me da este 5 más este 4 sería 9, pero Mercurio en mi carta tiene asociado el 1. Pero el 9 es exactamente igual al 1 cuando yo lo divido por 8 y veo el resto, ¿sí? Cuando tú divides 9 por 8 te queda 1 vez 8 más un 1. Y ese 1 es el resto y es lo que se llama de los números congruentes a o módulo 8, ¿eh? Que son iguales. Para poder encontrar otra solución con 4 cartillas es similar al problema anterior, y esto tiene que ver con ecuaciones diofánticas, y entonces algunos se dieron cuenta que sí habían otras soluciones, y entonces ahora mi desafío o mis comentarios son que vean por qué hay más soluciones y si esas soluciones que uno puede encontrar siempre existen, o en general es mucho más difícil poder dar una respuesta correcta, ¿ya? Y en el número 6, para el problema original, ya dijimos por qué se podía hacer la magia. Se puede hacer la magia
porque usted lo que está haciendo es exactamente escribir un número en su descomposición como binario, ¿ya? Ahí es importante cuando usted coloca su respuesta en el test que yo les hice, no pueden solamente decir que funciona por ser binario, tienen que decir que funciona, cuál es el motivo de por qué funciona, ¿ya? Entonces esa descomposición que es única. Y porque esa descomposición es única, entonces aquí es donde estoy apuntando, algo estamos haciendo con el algoritmo de Euclides. Y algo nos dice el algoritmo de Euclides respecto a la unicidad. ¿Por qué cuando yo voy dividiendo puedo parar? Y si esto pasa para cualquier número, no importa si yo coloco 2, coloco 3, coloco 4, ¿será que siempre funciona o no siempre funciona? ¿Ya? Eso serían entonces los comentarios de esta actividad. Les dejo ahí las preguntas planteadas para que lo piensen y cualquier duda me pueden escribir.